Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Gracias por el día que nos permites apartar para ti, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana nos guíes a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves a conocer más a Jesús, que nos lleves a entender más, Padre, tu propósito para nuestras vidas, Dios. Y que nos lleves, Señor, a que cada día, Padre, podamos amarte más, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana, Señor, nos hables directamente de tu corazón. Y, Señor, que cada uno de los que están aquí, Padre, sea ministrado conforme a su necesidad. Pues, Padre, tú todo lo conoces de nuestra vida, Dios. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén y amén. Ahorita que estamos en el tiempo de la adoración, me gusta esa parte del último canto donde dice Jesús, Jesús, Jesús. Aparte de que se me hace una canción emotiva hasta por el tono de la canción. Pero cuando estaba adorando diciendo Jesús, 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 vino algo a mi corazón pensando, hemos hablado de la resurrección, hemos hablado de los testigos que hubo de que Jesús resucitó. Y en realidad pensaba, ahí en ese momentito pensaba, en realidad estoy adorando al que resucitó. O sea, en realidad mi corazón lo cree como para estar adorando a Jesús resucitado. En ocasiones nos quedamos con ideas de Dios, o nos quedamos a veces con sentimientos que hemos tenido y que formamos una imagen de Dios, de que Dios está apartado de nosotros, de que Dios está tan alejado y de que Dios tiene una barrera así que no nos permite acercarnos a Él. Yo creo que Jesús escogió a testigos que pudieran testificar que Él había resucitado. Y no nada más había resucitado el Espíritu, había resucitado su cuerpo y había ascendido al cielo. A ese Jesús es al que estábamos adorando ahorita. A ese Jesús es al que creemos que está en el cielo, con un cuerpo transformado y resucitado. A ese Jesús es al que vieron los testigos con su cuerpo. Y recuerden que a varios de los testigos se les presentó mostrándole las heridas en su cuerpo. Era una marca que podía hacer que reconocieran que verdaderamente era Él. Porque también, si recuerdan en lo que ya hemos hablado, algunos de ellos no lo reconocieron. María Magdalena lo tuvo enfrente y hasta que Jesús le dijo claramente, María Magdalena, fue sacudida. Y entonces dijo, Señor, y le dijo, Raboni, maestro. Las otras mujeres igual, iban saliendo del sepulcro rumbo a donde estaban los discípulos y les aparece Jesús y Jesús las saluda y les dice, salve. Era un saludo cordial, un saludo de mucha amistad. Es como si usted se encuentra a alguien en la calle, alguien muy conocido, y lo saluda, ¡hola! No es como cuando se encuentra una persona así que, hola, ¿cómo estás? Alguien que no vemos tan frecuentemente y que no tenemos tanto trato, pero sabemos que lo conocemos y lo saludamos más o menos así, sin tanta emoción. Y ese saludo de Jesús fue algo muy familiar. Les dijo a las mujeres un saludo de alguien a quien conozco y me da alegría de ver. Y a estas mujeres Jesús tampoco lo reconocieron. Lo vieron de frente y cuando Jesús les dice salve, lo reconocen. Y entonces se tiran a sus pies a adorarlo. Cada uno de los encuentros que hubo, en los que Jesús se apareció a algunos de los que llegaron a ser testigos, cada uno de esos encuentros, cada una de esas interacciones fueron diferentes. A las mujeres las encontró en el sepulcro, a María Magdalena también. Pues la semana pasada hablamos de los dos que iban en el camino a la aldea de Maús, y a ellos los encontró en el camino. A los discípulos los encontró donde estaban reunidos. Los encontró en una casa que tenía las puertas cerradas. Hasta las ventanas tenían cerradas. Los discípulos tenían un poquito de miedo de los judíos. Y a ellos los encontró ahí reunidos, y dice la Escritura que de repente apareció ahí en medio de ellos. Ellos no se dieron cuenta cómo entró. Con cada uno Jesús
tuvo una interacción diferente para que lo reconocieran. Y pudiéramos decir, casi a todos, les dio una encomienda específica. A María Magdalena le dijo, ve y avísales que no está la piedra, que estoy resucitado y que los voy a encontrar. A las mujeres les dijo específicamente, vayan y avisen a mis hermanos. Esa fue la única vez, o la primera, que Jesús llamó a los discípulos hermanos. Y les dijo a las mujeres, vayan y digan a mis hermanos, que tal como dije, resucité y que los veo en Galilea. También como ya les había dicho que los iba a encontrar en Galilea. A los dos que iban en el camino, los que hablamos la semana pasada, parece que no les da una encomienda, porque van en el camino y a ellos no les dice, vayan y avisen a los discípulos, o vayan y testifiquen a tal lado, pero les da una instrucción, les da una enseñanza que no les dio a los demás. Si recuerdan el pasaje de la semana pasada, Jesús les abre el entendimiento y les muestra desde Moisés y pasando por todos los profetas, todo lo que la Escritura hablaba de Jesús. Dice, todo lo que la Escritura decía de Él. A ellos les dio una carga mayor porque ellos tenían que testificar eso que les había enseñado. Ellos tenían que ir a decir y decir, sí es el Mesías, porque la Escritura nos ha hablado de Él. Moisés nos habló de Él, y el profeta Elías, y Eliseo, y Jeremías, y todos los profetas, todos hablaban de Él. Esa fue la encomienda para estos dos que caminaban en el camino hacia aquella aldea, junto con Jesús. Y hay otra aparición más, que es una aparición muy diferente a las demás, y pudiéramos decir, una aparición que no sabemos cómo fue. Jesús apareció a Pedro, pero no viene la descripción en la Escritura. No nos dice exactamente, pero sí dice que apareció a él. Tal vez para nosotros era más lógico que los relatos que hicieron los evangelistas, los relatos que el Espíritu Santo inspiró a cada uno de los escritores, era para que ahí hubiera dicho cómo fue el encuentro con Pedro. Porque Pedro era considerado el líder de los discípulos, era considerado la cabeza del grupo de los discípulos. Debe de haber sido un evento muy importante. De hecho, Pedro es el segundo personaje que más se menciona en el Nuevo Testamento. El primero obviamente es Jesús. Después de Jesús, a quien más se menciona es a Pedro. Nosotros tenemos bien grabado a Pablo porque Pablo escribió las epístolas. Sí, pero Pablo habla de alguien más. Y los demás que hablaron de alguien, la mayoría, habló de Pedro. Y en los evangelios, Pedro es el que aparece. ¿Cuántas intervenciones vemos de Pedro en los evangelios? Intervenciones tanto honrosas y otras no tan honrosas de Pedro. Pero aparece ahí. Pedro era alguien que era conocido por ser alguien tosco. Y para poder entender un poquito lo que el Señor mostró a través de lo que pasó con Pedro, hay que conocer un poquito a Pedro. Yo creo que todos pensamos igual. Pedro era alguien arrojado, alguien que no se podía quedar y decir, oh, pues yo no digo nada, yo mejor me hago para atrás. Hay muchos cristianos así. Hay muchos cristianos que ven la situación y dicen, yo mejor no intervengo, yo mejor me paro aquí atrás y calladito me veo más bonito. Bueno, no, algunos ni calladitos nos vemos bonitos, pero se quedan callados y no quieren hablar. Pedro no era así. Pedro era que él tenía que decir y participar, era alguien tosco. Dice la Escritura que era pescador, pero no simplemente ahorita, si ustedes piensan en pescador, no es lo mismo de lo que significaba ser pescador en el tiempo de Jesús. Van a decir, pues ¿qué pescaban? No, era lo mismo, pescaban pescados, obviamente. Pero la diferencia es que Pedro tenía una empresa de pesca. Aunque era alguien
que no tenía una instrucción formal, alguien que no tenía conocimientos grandes, ni era a lo mejor muy lúcido en las matemáticas o en cosas así. Era alguien hábil para negociar, era alguien fuerte y recio para trabajar. El pescador en ese entonces, había 3 tipos de redes diferentes, y todas esos 3 tipos de redes diferentes dependían del esfuerzo humano. No eran redes como las de hoy, que los barcos, no sé si tienen la imagen de algún barco pesquero, si han visto. La mayoría tienen como 2 astas que salen hacia los lados. Digo astas porque no me sé el nombre correcto. Vamos a decir que tienen 2 postes hacia los lados, y de ahí cuelgan las redes. Bajan los postes y las redes van por abajo del barco, recogiendo todos los peces, y luego las levantan, y las redes se levantan junto con esos postes. Son como unas grúas, y luego traen la red arriba del barco, vacían los peces, y va otra vez la red para abajo. Ahí no, era Pedro y sus empleados que tenían una barca grande, fuerte, y uno de los procesos era llevar la red entre 2 barcas y llevarla arrastrando, y en cuanto sentían el peso de la red, que había peces, la jalaban hacia arriba, iban hacia la orilla para llevar los peces a la orilla. Era gente fuerte, aguerrida, pero también Pedro era alguien tosco, de un trato a lo mejor un poco difícil. En Hechos 4:3 nos describe algo de Pedro que me gustaría que viéramos. Es Hechos 4, versículo 13. En este pasaje se hace un alboroto, porque los discípulos están anunciando a Jesús. Y entonces vienen los guardias de los sacerdotes, la guardia del templo, y se los llevan, los toman presos. Y cuando los oyen hablar, es cuando sucede este versículo y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué era lo que estaban anunciando Pedro y los discípulos? Que principalmente todo el inicio de Hechos es Pedro. Yo creo más o menos como hasta el capítulo 12, si no me falla la memoria. Todo es relato de Pedro, y normalmente Juan andaba con Pedro. Juan andaba ahí pegadito trabajando con Pedro. Y en esta ocasión los ven a los 2, a Pedro y a Juan, y dicen: ¿cómo es que hablan así? Ellos no tenían una educación formal como Pablo. Pablo sí fue educado. Pablo fue instruido por uno de los mejores maestros reconocidos en ese tiempo, por Gamaliel. Pedro y Juan no. Pedro y Juan eran pescadores, y muy probablemente de una condición humilde que no les permitía ese lujo de tener un maestro que los enseñara, porque los maestros cobraban, había que pagar. Así que ellos le reconocen y se maravillan y dicen: oye, estos 2 no es para que hablen así, algo ha pasado en ellos. Pero le reconocen que no había mérito en ellos como para andar haciendo lo que andaban haciendo. Y si ven ahí el versículo 2, también ahí del capítulo 13, se dan cuenta que andaban anunciando Juan y Pedro. ¿Qué andaban anunciando según el versículo 2? Anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Juan y Pedro andaban anunciando que ellos podían testificar que íbamos a resucitar de los muertos, que eras una esperanza para la vida eterna, porque ellos habían visto a Jesús resucitado. Ellos estaban anunciando lo que les había encomendado el Señor. Y a pesar de que ellos no tenían una forma de hacer un texto bien redactado, de hacer una presentación de oratoria muy bonita, ellos lo hablaban de acuerdo a lo que habían visto. Y Pedro, en su carácter brusco y tosco, llegó a ser notado dentro de los discípulos de Jesús. Aunque a veces era cambiante Pedro, y no digo cambiante de carácter, era cambiante porque a veces le atinaba y a veces no.
A veces por su arrojo quería defender a su Señor y lo hacía de una manera incorrecta. A veces algunos de nosotros somos también así, pero por tratar de impresionar a Dios. A lo mejor no, ninguno de nosotros, pero le ha tocado ver a una persona así. A mí sí me tocó ver a una persona así que en una situación así crítica de un momento espiritual que casi hasta golpeó la mesa. ¡Ah! Oh, yo con ustedes hasta el fin y sí, casi se golpeó el pecho y casi le faltó hincarse para jurar. Y a los 2 días ya había desaparecido. Dejó a todos los demás y dijo, ahí se quedan con su bronca y yo me voy. A veces tratamos de impresionar a Dios. Pedro no era así. Pedro era genuino. Pedro lo que hacía era tratar de hacer algo por la situación. Y aunque no le atinara, Pedro de todas maneras se aventaba. ¿Qué pasajes podemos ver de Pedro? Uno de los más famosos, y lo mencioné, no de los más famosos, porque me gusta mucho, digo que es de los más famosos. La semana pasada también hablé poquito de este pasaje. Es cuando Pedro se baja de la barca para caminar sobre las olas y caminar rumbo a Jesús. Han estado con Jesús y Jesús les dice, váyanse en la barca, adelántense. Y Jesús se queda otro rato ahí donde estaban, va un rato a orar y después va y los alcanza. Y Jesús, para no mandarles a hablar, dice, pues yo voy a ellos y camino. Y Jesús camina sobre el agua, va directo a donde está la barca de los discípulos y cuando lo alcanzan a ver en medio de la tormenta y empieza a ver olas y empieza a ver movimiento y los discípulos se asustan y dicen, ¡un fantasma! ¿Cuántas veces habían visto a Jesús? Y no sé si la Escritura no dice que los discípulos hayan visto un fantasma, pero ellos dicen, es un espíritu, es un fantasma. Y Pedro es el único que se para y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ninguno de los otros discípulos dijo nada. Los otros estaban espantados, los otros estaban en la barca tratando de navegar y tratando de hacer lo que se debía de hacer. Y Pedro no. Dice, a mí me parece que es el maestro, y se para y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Cuidado cuando oras. Hay veces que oramos cosas que no pasan, o no estamos pensando bien lo que estamos orando, o estás orando nada más porque alguien te está oyendo. Aguas con lo que oras. Dios tiene mucho cuidado de lo que hay en tu corazón. Así es que si oras por algo, ora por algo que verdaderamente le estés pidiendo a Dios. Imagínate que le pidas algo al Señor y te diga, sí, se cae uno para atrás. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya, y le dice el Señor, ven. No le dice otra cosa. No le dice, Pedro, necesitarás fe para caminar hacia mí. Pedro, eres el más arrojado, ven. Únicamente le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hasta el Señor. Y cuando está por llegar cerca del Señor, se empieza a hundir. Dice que Pedro empieza a sentir miedo y ve que se mueven las aguas y están agitadas y hay olas y se angustia. Y entonces todos nosotros decimos, Pedro, le faltaba tantito así para llegar, pero no tuvo fe. Quisiera que tuviéramos 1/10 de la fe de Pedro para hacer las cosas que Pedro hizo. No tenemos la fe de Pedro. Sin embargo, Pedro, a pesar de que se está hundiendo, le dice, Señor, sálvame. ¿Y qué pasa? El Señor le dice a Pedro, ahí te quedas, ¿para qué te andas bajando del agua? No pudo creer. No. El Señor lo toma de inmediato de la mano y sí le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y dicen, lo regañó. No. Imagínate cómo se sintieron los que estaban en la barca. Si a Pedro, que es el que le habló al Señor, el que se bajó de la barca para caminar hacia él, el que cuando se está hundiendo le vuelve a pedir ayuda y le dice, sálvame. A él le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿cómo se sienten los de la barca? Hombre sin fe, ninguno más hizo nada. Y fíjate qué precioso en este pasaje.
Pedro 2 veces le habló al Señor, y las 2 veces recibió respuesta afirmativa y de inmediato. Primero le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti, y yo voy a ti. Y el Señor le dijo, ven. Respuesta afirmativa y respuesta de inmediato. Cuando ya se está hundiendo, Pedro le dice, sálvame. Y el Señor le da la mano y lo levanta. Respuesta afirmativa y respuesta de inmediato. No hay otro registro de esto en las Escrituras. No hay otro discípulo haciendo estas cosas. Cuando estuvieron en Cesarea de Filipos, en una tierra que era completamente idólatra, por eso se llamaba así. Le cambiaron el nombre a la región para ponerle el nombre de un César de Roma, para ponerle el nombre de un gobernante. Y en ese lugar se adoraba mediante sacrificio de niños. Muchas de las adoraciones que se practicaban a otros dioses o era por fornicación con prostitutas o era por sacrificio de niños. En esta región se sacrificaban niños como una adoración a los ídolos, a los otros dioses. Y en esta región el Señor va con los discípulos y les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Y entonces y rápido los otros contestan, Señor, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías, otros dicen que uno de los profetas. Y entonces el Señor regresa con otra pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y todos se callaron. ¿Quién es el que habla? Pedro. Pedro era como el ajonjolí de todos los moles. Si había que hablar, era Pedro el que iba a hablar. Y otra vez Pedro habla y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces voltea el Señor y le dice a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino esto te lo ha revelado desde el cielo. Le está diciendo a todos, esto que Pedro habló, no es algo que Pedro trae en su conocimiento, es algo que mi Padre le acaba de revelar. Imagínate cómo estaba Pedro. Si estaba así hinchado, quedó como, no, ¿qué digo Sansón? Como Hulk, así. A los otros discípulos, ¿oyeron? Digo, si hubiera sido uno de nosotros, te aseguro que así estábamos. No te lo reveló más que mi Padre que está en los cielos. ¿Y oyeron quién es el que trae la revelación? Este viernes campaña con Arturo el Evangelista, con las revelaciones de lo alto. Y enseguidita, ¿qué es lo que le pasa a Pedro? Así, enseguida, el Señor les dice, es necesario que vaya a Jerusalén y que padezca mucho de los escribas, de los ancianos y de los principales sacerdotes. Y voy a morir y voy a resucitar. Y entonces sale Pedro y dice, yo traigo la unción. Y se levanta Pedro y le dice, no, Señor, ten misericordia de ti, no te pase esto, Señor. Aquí estoy yo, mira, yo soy Pedro el que te va a defender. Y voltea a Jesús y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿No era Pedro el de la revelación? ¿No era el Pedro que acaba de decir, eres el Hijo del Dios viviente? Y ahora el Señor le dice, Satanás, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ese era Pedro. Los dos, el que tuvo la revelación y el que el Señor le llama Satanás, no porque Pedro estuviera poseído. Tampoco fue porque Pedro era una persona que obraba mal, como ahora tenemos la costumbre de pensar, que alguien que obra mal o está poseído o adora a Satanás. Lo único que le pasó a Pedro es que fue en contra del propósito del Mesías, porque tenía que cumplirse lo que el Señor estaba anunciando. Por eso le dijo, me eres tropiezo, no me estorbes, Pedro, si vas a pensar como Satanás, hazte para atrás. Ese Pedro era cosa especial. Es Mateo 16 del 13 al 23, y el anterior que les resumí fue Mateo 14 del 22 al 33, por si luego quieren ver el pasaje completo y ver los detalles. Finalmente,
el hecho más recordado de Pedro, que negó a Jesús 3 veces. No hay película, a lo mejor ves en el tiempo de la Pascua, todo el día son películas de Jesús. Todo el día son películas de la Pascua. Que si están bien, que si están mal, ahí velas tú y me dices cuál está bien y cuál está mal. Pero todas presentan a Pedro negando al Señor. No ves otras las películas donde presentan a este Pedro bajando de la barca, a este Pedro teniendo esta revelación. Presentan a Pedro negando a Jesús. Y muchas de ellas te lo ponen como un personaje débil. Pedro no era un personaje débil, era tosco porque era fuerte. Y era arrojado. Pedro estaba dispuesto a dar todo por su Señor. Lo que decía Pedro lo sentía en su corazón. Cuando aprendieron al Señor, el único, como dicen, el único que le brincó fue Pedro. El único que saltó para defender a su Señor fue Pedro. Esto nomás lo relata Juan, que agarra la espada de otro Pedro y le corta una oreja a uno de la guardia del sumo sacerdote. Es el único que sale a decir, no se lo van a llevar. Y me llevan a mí primero o se llevan sin oreja. Órale. Y le cortó una oreja. Y viene el Señor a calmarlo y decirle, Pedro, tranquilo. Porque no es lo que tú quieras cumplir. Es el propósito que yo vengo a cumplir. Y le pone la oreja. Y no le puso parchecito, Se la restauró como si nada hubiera pasado. No lo dice la Escritura, pero yo creo que así fue. Déjeme aclararle, lo van a decir que ando predicando cosas que no son. No dice la Escritura exactamente cómo fue que quedó la oreja, pero por lo que conoce uno de la Escritura y lo que lees en otros pasajes, puedes entender cuando lees los dos pasajes. Jesús sanó a mucha gente. Y a los paralíticos no los dejó medio caminando, caminaron. Cuando resucitó a la niña volvió a la vida. No medio, volvió a la vida completa. Es que si Jesús le puso a este soldado, le puso la oreja de nuevo, le puso una oreja completa. Y bien, Pedro es el único que se atrevió a hacer eso. Y estaba tan celoso de lo que le iba a pasar al Señor, que Pedro estaba dentro del patio del sumo sacerdote. Jesús ya le había anunciado a Pedro, ay Pedro, me vas a negar. No, Señor, ¿cómo crees que te voy a negar, Pedro? Me fuiste pedido por Satanás para sacudirte. Y Pedro, no, nada, Señor, yo aquí estoy. Se necesitan 10 hombres para detenerme y yo estoy. Cuando llevaron a Jesús al sumo sacerdote, Pedro y Juan se colaron al patio del sumo sacerdote. Dice que uno de ellos era amigo del sumo sacerdote. A lo mejor el sumo sacerdote era cliente de ellos, les compraba pescado, puede ser. Era conocido. Y el otro discípulo le dice a Pedro, le echa el chiflido, vete Pedro, nos van a dejar entrar, porque conozco al sumo sacerdote. Y donde Pedro lo niega, es ahí en el patio del sumo sacerdote. Si Pedro hubiera tenido ese temor, Pedro hubiera dicho, yo ni me acerco. Yo lo veo de lejos y de acá nadie me reconoce, yo no lo voy a negar. Pero Pedro quería estar cerca, quería estar ahí en medio y decir, en una chanza, se descuidan y me lo llevo. A mí, esto ya, para Pedro ya la situación estaba rebasando todo límite. Sin embargo, lo negó 3 veces. 3 veces lo negó. Ahora vete al otro extremo, una persona con este carácter, con esa decisión, ver al Señor atrapado, ver al Señor padeciendo, ver que lo maltrataron, lo latillaron, se burlaron de él, verlo exhibido en la cruz, muy probablemente desnudo, y luego verlo morir en la cruz. Una persona con este temperamento, eso es devastador para él. Pedro terminó, después de que Jesús murió, terminó desconsolado y destrozado. No nada más Pedro estaba destrozado porque perdió a su Señor, sino porque no hizo nada más. Imagínate el pensamiento de Pedro diciendo, ay Señor, yo creo que no era
No te debí de haber hecho caso. Yo pude haberme defendido delante de los soldados. Yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho lo otro. Sin embargo, lo negó y aconteció todo lo que le había dicho el Señor. Pedro estaba, pero sí, por los suelos. Y cuando muere Jesús, ese es el panorama de Pedro. Así es como tenemos a Pedro enfrente de nosotros, con la carga de haberlo negado, con la carga de no haber hecho lo que él quería hacer, y con la carga del errorzote que cometió, que él consideraba que lo descalificaba ya como discípulo. Así está Pedro. Y sin embargo la Escritura dice que a Pedro se le apareció el Señor. Mira nada más el corazón de Pedro. Vamos a ver otra vez Juan 20, versículos 3 y 4, que es el pasaje que ya vimos de María Magdalena. Dice Juan 20, versículos 3 y 4. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. María Magdalena llega al sepulcro, ve la piedra movida y entonces María cree que se robaron el cuerpo del Señor. Y María sale corriendo rumbo a los discípulos y va. Y le dice a Pedro, movieron la piedra y alguien se robó el cuerpo del Señor. Y Pedro sale corriendo. ¡Wow! Sale corriendo rumbo al sepulcro por el anuncio que todavía es simplemente algo no comprobado, pero que Pedro tenía prisa por confirmarlo. Él quería correr para saber si de veras, si habían robado el cuerpo, entonces estaba pasando algo grande. Recuerden que cuando el Señor le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, que es uno de los tropezones que yo creo que Pedro cargaba en su corazón. Cuando le dijo eso, le acababa de decir que iba a padecer, que iba a sufrir mucho por los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Imagínate a Pedro pensando, si se robaron el cuerpo del Señor, ya padeció, ya estuvo preso, lo maltrataron, fueron los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ya murió, falta que resucite. Todo se cumplió. Todo lo que me dijo, lo único que faltaba de ese anuncio era que resucitara. Por eso Pedro sale corriendo. Y fíjate qué curioso. Dice que Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Y no menciona a los otros discípulos. Cuando el Señor encontró a los discípulos, los encontró allá donde estaban reunidos. O encontró a esos dos que iban de camino a la aldea. No eran de los 12, esos eran otros discípulos. Pero de los otros no se habla que fueron al sepulcro. Pedro y Juan sí, y fueron corriendo. Pedro estaba que ardía por saber si en realidad el cuerpo no está. Y cuando llega y ve, dice, ahí están las sábanas en que lo envolvieron. Ahí está el manto que estaba sobre su cabeza. Y luego se asoma Juan. A mí me parece un acto de un respeto enorme de Juan, que él llega primero al sepulcro. Se cree que era más joven Juan que Pedro, y por eso corrió más rápido, dice nomás la Escritura. Y el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero, pero no entró al sepulcro, nada más se asomó y dijo, parece que no está. Esperó a que llegara Pedro, y Pedro fue el que entró. Y una vez que entró Pedro, entonces ya se asomó bien Juan. Y entonces Pedro ve y dice, las sábanas, ahí. No se robaron el cuerpo.
¿Quién viene a robarse un cuerpo y le quita las vendas y las sábanas y el manto para llevarse el puro esqueleto, el puro cuerpo secándose? ¿A quién le hubiera servido eso? Es otra confirmación que le dice a Pedro: está cerquita, Pedro, está cerquita, tiene que haber resucitado. Pedro está así, su corazón, te digo, vuelvan otra vez, imagínense a Pedro, aguerrido, dispuesto a todo por el Señor, con un bajón como el que tuvo, y ahora viendo una lucecita en el horizonte, diciendo: ay, parece que hay luz para mí, puedo volver a ver a mi maestro, puede ser que esté resucitado, se cumplió lo que él dijo. Qué diferente hubiera sido que Pedro hubiera llegado al sepulcro y hubiera dicho: oh, si se lo robaron, yo mejor no participo, yo soy el que lo negó, yo soy el que la regó ahí en el patio del sumo sacerdote y ante unas mujeres, ni siquiera con los guardias, ante una criada y ante otra mujer yo negué al Señor. No, mejor ni me asomo. No, siempre me he ido mal, me dijo Satanás el Señor. Ahí pateando Pedro su botecito por la calle, me decía Satanás. A ni uno de los discípulos le dijo Satanás, nomás a mí. Y luego todavía me bajé de la barca y yo me andaba hundiendo. ¿Sabes qué? A Dios no le sirven los papeles de víctima. Para nada. Yo sé que todos hemos sufrido y a lo mejor has pasado por lo peor y a lo mejor estás pensando: Arturo, tú no sabes lo que yo sufrí. Ni tú lo que yo sufrí. Ni tú lo que otros han sufrido. Pero al Señor no le sirve tu papel de víctima. Al Señor le sirve tu papel de venir delante de Él y decirle: Señor, si delante de todos te he fallado, delante de todos vengo a pedir perdón. Si te fallé en lo secreto, no me importa. Yo delante de todos vengo a pedir perdón. Yo delante de todos me arrepiento. Pero yo no quiero el papel de víctima. Y aún así, el Señor consideró a Pedro para la aparición. El Señor consideró a Pedro para aparecerle varias veces delante de los discípulos y para aparecerle solamente a él una ocasión. La Escritura nos dice que hubo ese momento. Vamos a verlo en Lucas 24, versículos 33 al 35. Dice, es el pasaje que vimos la semana pasada, donde van los dos discípulos de camino, llegan hasta la aldea donde van, reconocen que Jesús era Jesús, y entonces se regresan a Jerusalén. Esa parte son estos versículos. Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, o sea que había más gente aparte de los 11. Y luego dice, que decían, que decían se refiere a los que están reunidos. Dice que los que están reunidos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Antes que el Señor apareciera a todos los discípulos, es este versículo que dice que le apareció a Simón. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. No hay detalles de lo que sucedió, nomás dice, y ha aparecido a Simón. Los que están reunidos están diciendo, el Señor sí resucitó y le apareció a Pedro. Es cuando los que vinieron del camino, que iban a aquella aldea de Maús y regresaron, les dicen, a nosotros se nos apareció en el camino. Y lo vimos, no lo reconocimos, pero cuando estábamos en comunión con Él, Él partió el pan y nos dimos cuenta que era Jesús. Y ahora están testificando todo lo que vieron. Sí, pero ya había sucedido a Pedro. Esto mismo lo confirma Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 al 5.
En esta parte Pablo está testificando de la resurrección y habla de la gente que fue testigo, de los que podían hablar, de los que todavía vivían y los que ya habían dormido, como lo dice Pablo, o ya habían muerto. Dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Aquí 2 puntos. Cefas es Pedro, es el nombre que el Señor le dio. Y después dice que apareció a los 12. Y dicen, Pablo se equivocó, ya no eran 12, nada más eran 11. No. Esta expresión de Pablo está hablando del grupo. Está hablando, en lugar de decir, y apareció a los discípulos, el grupo era nombrado como los 12, a pesar de que ya nada más fueran 11. Ahorita en el Evangelio de Lucas, Lucas sí dice que estaban los 11 reunidos, los 11 que quedaban. Pero Pablo aquí se está refiriendo al grupo de apóstoles y dice, se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después al grupo reunido de los discípulos. Estos 2 versículos hacen alusión a la aparición, pero no nos dan ninguna descripción, no nos dicen cuándo fue, no nos dicen cómo fue, no nos dicen en qué lugar, no nos dicen lo que hablaron. Tampoco nos dicen que a Pedro fue el primero que le apareció el Señor. Y esta parte, de veras, cuando empieza uno a estudiar acerca de la Escritura y ves a diferentes comentaristas, hay unos que están pero tan preocupados por establecer, fue primero María Magdalena, y luego fue María, y luego después no sabemos dónde poner el encuentro con Pedro. Pero creemos que debe de ir aquí, y creemos que es algo difícil tratar de acomodar cronológicamente lo que posiblemente no fue cronológico. Porque ¿qué tal que Jesús le apareció al mismo tiempo a 2 personas? Pudo haber sucedido. No lo dice la Escritura, pero sí era una capacidad que Jesús tenía. Él pudo haber aparecido a Pedro y haberle aparecido a otra persona. No nos da ese detalle la Escritura, pero sí es una posibilidad porque Jesús lo pudo haber hecho. Jesús tenía un cuerpo que se podía transportar sin problema de un lugar hasta otro lugar. Estaba con los discípulos, con los 2 allá en Emaús, y luego al rato después está acá otra vez en Galilea. Estuvo con las mujeres y luego en la noche llega y aparece delante de los discípulos sin abrir la puerta. Así es que, ¿cuándo fue? No sabemos cuándo fue el encuentro con Pedro. Pero bienaventurados los que sin creer, bienaventurados los que sin ver han creído. La Escritura lo menciona. Quiere decir que hubo un encuentro con Pedro. La Escritura no es un relato de sucesos que nos dice todo exactamente y detallado. A nosotros sí nos gustaría que hubiera un relato histórico, un relato que nos diga exactamente. No sé si les ha tocado preguntarle a alguna persona o cuando están pidiendo datos de lo que pasó, que hubo un accidente y pues hay alguien que vio el accidente. Ah, no, es que chocaron 2 carros, sí, pero ¿qué fue primero? ¿De dónde venía este y de dónde venía este? Ah, pues yo creo que este de acá y de... No. ¿Crees o venía? Sí, este venía de este lado y este de este lado. Pero no sé si estaba en verde. No, ¿estaba en verde o estaba en rojo? O sea, tienen que ir al detalle para poder armar todo lo que están tratando de relatar. Así nos gustaría que hubiera un relato de la Escritura. Fue primero a María Magdalena y le apareció a María Magdalena por esto y esto. Y el propósito fue este y este. Y después sucedió. El Señor no quiso que fuera así. La Escritura es una revelación de aquellas cosas que el Espíritu Santo quiso inspirar para que fueran escritas, para que nosotros las supiéramos. Las demás no es necesario que las sepamos. Tal vez un día nos las revele ahí en el cielo. Pero mientras, no es necesario. Lo único que sabemos es que hubo un encuentro con Pedro y que el encuentro fue antes de cualquier encuentro con los discípulos. Pero nada más eso sabemos.
Pero si vemos el último encuentro, podemos aprender un poquito de lo que fue el primer encuentro de Pedro con el Señor. El último encuentro del Señor con los discípulos es lo que conocemos como la pesca milagrosa. Es junto al mar de Tiberias. Están los discípulos ahí reunidos y Pedro les dice a los discípulos: voy a pescar. Dicen los otros: sí. Estaban nada más 7, Pedro y otros 6. Y esos 7 dicen: sí, vamos. Y van a pescar y no pescan nada. Y cuando está amaneciendo, ven a alguien desde la orilla que les hace señas y les dice: ¿tienen de comer? ¿Ya pescaron algo? No, nada. Echen la red del lado derecho y van a obtener. Pues echan la red y se llena la red. Y en esto también pescaron 153 peces. Y hay como 4 o 5 explicaciones no teológicas de por qué 153 peces. Una de ellas dice que son 153 peces porque son 153 especies de peces las que existen en el mundo y que es una representación de toda la gente del mundo a la cual el Señor va a mandar a los discípulos. Suena bien bonito, pero no sabemos si eso es cierto. La Escritura no lo dice. Lo que sí sabemos es que era una cantidad de peces poco común, porque los discípulos se sorprenden y no pueden sacar la red. Y entonces Juan voltea y le dice: es el Señor el que está gritando. Y Pedro, ¿qué hace Pedro? Se baja otra vez de la barca. Estaba con la ropa de pescador, se había quitado las ropas normales. Y le dicen: es el Señor. Y se vuelve a poner todo y dice que se ciñe, o sea, se pone el cinto para la ropa, para la túnica y todo lo que llevaba. Y se baja mojándose en el agua para correr hasta donde está el Señor. No sé si nadó, corrió, nomás dice que se echa al agua y que sale rumbo al Señor. Y es entonces cuando el Señor, estando ahí con ellos, les da de comer. Les tiene preparados unos peces y les tiene unos panes también. ¡Wow! Es un momento de intimidad. La comida significa intimidad. Cuando celebren la comida en su casa, procure que sea un tiempo de convivencia con los que son de la familia. Platique, cuente cosas, pregunte cómo están, hable de sus sentimientos. Para eso puso el Señor la comida. La comida no es nada más para que llenemos la pancita. La comida es un tiempo de intimidad y convivencia. Y eso es lo que hizo el Señor aquí. Les preparó un tiempo, dijo: vénganse. Así como: vénganse, chavos, acérquense, les tengo comida. Y siéntense para disfrutarla. En este pasaje, todo mundo interpretamos de que Pedro está desanimado y decide ir a pescar porque ya no va a seguir con el Señor. Sin embargo, cuando viene Pedro, el Señor no lo regaña por haber ido a pescar. Al contrario, les dio premio. Les dio una pesca más abundante de la que nunca habían tenido. Lo que hace el Señor es decirle: pescar es importante, porque comer es importante. Pero lo que es importante ahora es que es la cosa diferente a cuando me conocían antes. Ahora tienen que hacer todo lo que hagan en mi voluntad, no en la de ustedes. Y caminar conmigo. Si no hubieran echado la red para donde el Señor dijo, no hubieran pescado los 153 peces. Y sin embargo lo hicieron. Y Él les dice: ahora todo. Les está enseñando más bien: lo que hagas, hazlo en mi voluntad. Porque todo lo que hagas lo tienes que hacer en comunión conmigo para que puedas cumplir tu misión. Vamos a ver Juan 21, 15 al 19, que es la parte central de este pasaje. Ya pasó lo de que los halla el Señor, les grita de la orilla, ya lo reconocieron, se baja Pedro, vienen los otros discípulos con la red y entonces el Señor les tiene la comida. Y dice a partir del versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Los encuentros del Señor tenían un propósito. Y el Señor quería restaurar a Pedro, no solamente para que Pedro se sintiera bien. El Señor quería restaurar a Pedro en el amor de Él, para el trabajo que iba a hacer con los otros discípulos y para el ministerio que Pedro iba a cumplir delante de Él. El Señor le enseñó lo importante a Pedro. Y le dijo: Pedro, no me importan tus fallas. Y qué hermoso es pensar que cuando el Señor volteó y nos vio, haya pensado en nosotros y haya dicho: Arturo, no me importan tus fallas pueden ser perdonadas, lo que me importa es tu corazón. ¿De quién es ese corazón? Era del mundo el corazón de nosotros, era de nuestros propios placeres y deleites. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro: ¿me amas? Y no le está diciendo, las 3 veces que el Señor le habla, no le dice lo mismo a Pedro. Está traducido al español y parece que dice lo mismo, pero el Señor está hablando de algo diferente. Las 2 primeras veces le dice: Pedro, ¿tienes un amor incondicional por mí? Y Pedro dice: tú sabes cuánto te amo. Pero Pedro le contesta: tú sabes que te amo, tú sabes que tengo un amor filial, un amor de amigos. Pedro se volvió un poquito más pausado. Pedro se volvió un poquito más cuidadoso con sus respuestas. Pedro podría haberle contestado: sí, Señor, te amo, ya que resucitaste hasta el fin, Señor, hasta verte en las nubes al cielo, Señor. Y sin embargo, Pedro, ahora sí, hasta con actitud humilde, le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que tengo un amor de amigos por ti. Y el Señor pregunta otra vez lo mismo, y Pedro responde igual. Y la tercera vez, entonces el Señor le dice: entonces, Pedro, ¿tienes un amor filial para mí? ¿Tienes un amor verdaderamente de amigos? Y Pedro es cuando le contesta: tú todo lo conoces, Señor. ¿Cómo necesitas que te describa mi amor si tú conoces mi amor por ti? Lo que era importante para el Señor era restaurar el corazón de Pedro. Era hacerle ver a Pedro que todo lo que él había hecho, todos sus errores y defectos, no eran tan importantes como su corazón. El Señor le estaba diciendo: Pedro, el que necesite estar seguro de cuánto me ama no soy yo. Yo estoy seguro de cuánto me amas, pero tú no. Tú ahora estás dudando y ahora estás pensando en todos los errores que cometiste. Estás pensando que me negaste, estás pensando que un día te llamé Satanás. Pero ¿de verdad me amas para apacentar mis ovejas? ¿De verdad sigues en lo mismo? ¿Sigues amándome como para que yo te deje encargado el ministerio de las ovejas? Pedro fue restaurado completamente por el Señor. Esto podemos asociar que Pedro lo negó 3 veces, el Señor lo afirmó 3 veces. Pedro lo niega 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces si lo ama, para que apaciente las ovejas, para que apaciente los corderos. Lo que está haciendo el Señor es que Él está afirmando a Pedro, no en su identidad,
Está afirmando a Pedro en el amor que Cristo está extendiendo hacia él. Es el amor de Cristo que le está diciendo, date cuenta cuánto me amas, Pedro. Y con ese amor eso es lo que quiero que hagas. Que no importa lo que te equivoques, que no importa lo que pase, yo estoy seguro que me amas. Estoy completamente seguro que me amas. Y la cerecita final del pastel es la última palabra del pasaje que acabamos de leer. La última palabra del versículo 19, que Jesús no le da una conclusión a Pedro y le dice, muy bien, Pedro, por cuanto tu declaración de amor hacia mí ha sido 3 veces y creo que estás completamente restaurada, te voy a llevar al ministerio y te voy a llevar a que prediques a los judíos. El Señor está seguro y dice, ya estás seguro, Pedro, de que me amas. Entonces sígueme. No le dice más a Pedro, le dice, sígueme. Es el cierre de toda la enseñanza del Señor. Y ese sígueme no es nada más un ven. Es sígueme, es alguien que camina contigo, el mismo camino. El Señor le dice, ven y camina conmigo. Vamos a caminar, es alguien que camina junto contigo, por el camino donde vas caminando. El Señor le dice a Pedro, ven a caminar conmigo. El Señor nos restaura, llevándonos a los momentos que nosotros consideramos fracasos, pero no para quitarlos, no para olvidarlos, no para que pasen desapercibidos, no para que no me acuerde de ellos, porque algún día me voy a acordar. El Señor nos lleva a que enfrentemos esas situaciones y sobre esas situaciones esté el amor de nosotros para Dios. Y entonces Él sana toda situación. Él vuelve a restaurar, Él hace que nuestro corazón sea como Él lo había creado. Y entonces Él nos afirma para hacer su obra. Tal vez tuvimos muchos fracasos. Tal vez vivimos muchas cosas malas en la vida. Pero el Señor está esperando que sepas si verdaderamente lo amas y cuánto lo amas. Porque Él te ama. Él te ama y de eso puedes estar seguro. No tienes ni que preguntarle, Señor, ¿me amas? El Señor te ama. Pero nosotros tenemos que estar seguros del amor que tenemos por Dios para que podamos completar y hacer su obra. Deja de dudar, deja de pensar en el pasado. Fíjate que el Señor no le preguntó a Pedro, Pedro, ¿te arrepientes de haberme negado? O que le hubiera dicho a Pedro, Pedro, ¿prometes de verdad no volverlo a hacer? Esas son cosas que decimos nosotros cuando alguien la riega. No. O sea, sí te perdono, pero de veras prometes que no lo vas a volver a hacer, porque si no, no te creo. Esas son cosas humanas. El Señor no vino a decirle eso a Pedro. Viene y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, ¿sabes que te amo? Pues entonces apacienta mis corderos. El Señor viene y afirma a Pedro y le dice, si verdaderamente me amas, nada ha cambiado, Pedro. Te escogí para apacentar mis ovejas. Te hice líder de grupo, te hice parte de mis 12. Te hice testigo de mi resurrección para que hagas lo que te puse a hacer y apacientes mis ovejas. Pedro, nada ha cambiado. Te amo tanto como antes de que me negaras. ¿Qué tanto me amas tú a mí? Eso es lo que Dios te pregunta hoy. ¿Me amas? Y debiéramos de contestarle como Pedro. Debiéramos de decirle, Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Pero en realidad, ¿lo amamos? En realidad, si vemos nuestro día a día, ¿hay más de Dios que de ninguna otra cosa? En realidad, si vemos todas nuestras acciones diarias, nuestras acciones están bajo la voluntad de Dios, como para decir, te amo tanto como para hacer tu voluntad, o están más nuestras acciones que la voluntad de Dios. Dios quiere que estés seguro de si lo amas o no lo amas, y si te das cuenta que no lo amas tanto, dile al Señor, tú sabes cuánto te amo. Y si eso no es mucho ni suficiente, aquí estoy, Señor.
Aquí estoy puesto, Señor, para lo que vamos a hacer. Dios no ha cambiado el plan. No te salgas tú del plan de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Dios, por el inmenso amor que nos has mostrado a través de Jesús. El inmenso amor, Padre, que nos muestras a través de tu gracia, Dios. El inmenso amor, Padre, que nos muestras con la posibilidad que nos has dado, Señor, de vivir bajo tu voluntad, Señor. Creyendo que Jesús es el Mesías y caminando con Él, Dios, para cumplir, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros. Padre, a veces si los corazones son vacilantes, nosotros pensamos que la situación cambia, pero Padre, tú que eres eterno, tú nunca cambias, Dios. No has cambiado de parecer, no has cambiado de opinión, no has cambiado tu palabra, Señor. No has cambiado el método para salvación, ni siquiera lo has actualizado. Es el mismo a través de Cristo Jesús. Padre, tú sabes cuánto te amamos. Si nuestra vida, Dios, hay momentos, Señor, de debilidad, hay momentos, Señor, en los que estamos vacilando, Dios, que no sabemos si decir una cosa o decir la otra, si hacerlo o no hacerlo. Señor, fortalécenos para caminar en Jesús. Fortalécenos para permanecer, Dios. Fortalécenos para creer, Señor, que tú nos amas a pesar de nuestros errores. Que tú nos amas a pesar de las fallas. Que tú nos amas a pesar de lo que nosotros hayamos sido. Y que, Padre, ni siquiera lo recuerdas para estárnoslo mencionando. Afírmanos, Padre, y ayúdanos a tener una fe fuerte. Una fe, Señor, que sea fructífera y una fe, Señor, que vaya donde tú nos estás llevando, Padre. Gracias, Dios, por considerarnos para cumplir tu propósito en esta tierra, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.